Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, muy buen domingo para nuestros amados amigos y hermanos que nos siguen a través de esta red social, todos nuestros hermanos en Cristo, Dios me los bendiga mucho. Y bueno, en este día vamos a tener una nueva enseñanza, ¿verdad? La transmisión de una nueva enseñanza para este día, ¿verdad? Para edificar la mente, el corazón y el espíritu del pueblo de Dios. Y bueno, en este día, primero que nada, queremos dar muchas gracias a Dios, muchas gracias al Señor por permitirnos transmitir su palabra, permitirnos compartir su maravillosa palabra a través de este medio. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? También damos gracias a Dios por la vida de nuestros amados amigos y hermanos. Y en especial queremos pedir por el hermano Joel Aguilera, un hermano en Cristo, padre de una hermana en Cristo, la hermana Ilse, ¿verdad? Que tuvo un accidente y está hospitalizado ahorita. Si usted está viendo esta transmisión o la verá más adelante, le pido que ore por él, ¿verdad? Nosotros ya hemos orado por él. Le pido en el nombre del Señor Jesús que ore usted por él, por el hermano Joel Aguilera, que tuvo un accidente de una mano y le han hecho ya varias operaciones y le tienen que operar otra vez su mano. Y le encargamos de favor a todos nuestros amigos y hermanos orar por el hermano Joel Aguilera. Y bueno, pues en este día, bienvenidos, como decía yo, nuevamente a una transmisión más de la enseñanza bíblica. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, ¿verdad? Y yo considero que es un tema es un tema que a veces desconocemos. Y digo desconocemos porque hoy vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos. En alguna ocasión se le ha preguntado a los hermanos en Cristo en la iglesia cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y con tristeza podemos decir que a veces no nos lo sabemos, ¿verdad? A veces no los conocemos, a veces desconocemos el orden, a veces no nos lo sabemos bien, no sabemos ni cuál es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto mandamiento, ¿verdad? Pero pues para eso estamos aquí para aprender, ¿verdad? Para eso estamos en este día, y todos los días, ¿verdad? Estamos eh, para ir conociendo más la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En este día vamos a estar hablando acerca del tercer mandamiento. Esta enseñanza se titula El tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues de manera de introducción quisiera comentar que en algunas ocasiones, cuando hablamos acerca del nombre del Señor, algunos hermanos, ¿verdad? Por la enseñanza que han tenido en sus iglesias, en sus congregaciones, ¿verdad? Tienen el concepto o sea, tienen la idea de que el nombre del Señor es un nombre en específico, cuando en realidad no es ese verdaderamente, ¿verdad? Algunas tradiciones religiosas, y eso ahorita lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo, tienen, por ejemplo, que el nombre de Dios es Yahvé, o es Jehová. En algunas otras tradiciones religiosas, como el judaísmo mesiánico, ¿verdad? Que es el legalismo judaizante, tienen el nombre, le dan a Dios el nombre de Hasem, ¿verdad? En otras ideologías, ¿verdad? Se maneja el famoso tetragramatón, o sea que son y representan el nombre de Dios con cuatro letras mayúsculas, la Y, el H, la V y el H, ¿verdad? Y lo traducen como Yahweh, ¿verdad? Pero de hecho, dicho sea de paso, este tetragramatón que en algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera, se manejan, no es el nombre de Dios, ¿verdad? Ni es la traducción correcta del nombre de Dios, porque este tetragramatón tiene un origen griego, ¿verdad? Es una traducción griega que ni siquiera se asemeja ni tiene que ver nada, ¿verdad? Porque por ahí se dice que tiene origen en las tradiciones helenísticas y esto fue adaptado, ¿verdad? Según algunos dicen que cuando fue hecha la traducción de la Septuaginta, o sea, la traducción del texto bíblico del hebreo al griego, ¿verdad? Y no tampoco representa el nombre de Dios, ¿verdad? Ni Elohim, que Elohim literalmente significa Dios, pero no es el nombre de Dios, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca del tercer mandamiento y un poquito acerca del nombre de Dios y un poquito algunos ejemplos e implicaciones que tienen que ver con tomar el nombre del Señor en vano. Y dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Yo voy a leer una versión antigua que es la Biblia de Casiodoro de Reina, o sea, es una traducción anterior a la Reina Valera, ¿verdad? Y es una excelente traducción conocida también como la Biblia del Oso. Si
usted tiene la oportunidad de descargarla en PDF, se lo recomiendo. Búsquela porque es una muy buena traducción en castellano. Y bueno, pues en este día quiero empezar esta enseñanza en Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde dice el Señor, le está hablando a Moisés, le está dando los 10 mandamientos para el pueblo de Dios. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano, ¿verdad? Hay otras versiones dicen, porque el Señor no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano, ¿verdad? Y como comentaba yo, primero que nada quisiera decir que es muy importante para el pueblo de Dios y para un cristiano en específico conocer cuál es el nombre de Dios. Y decía yo que el nombre de Dios no es ni Yahvé ni Jehová, ¿verdad? Estos dos nombres que se usan en las Biblias antiguas como la Reina Valera, la traducción latinoamericana que es la Biblia católica, estos nombres provienen del gnosticismo griego. Son vocablos del gnosticismo griego, ¿verdad? Son palabras que surgen en el gnosticismo griego y ninguno de ellos expresa el nombre de Dios, ¿verdad? Ni siquiera se asemeje, aunque las concordancias bíblicas de origen reformado digan que Jehová, ¿verdad? Traduce como el Señor, no, Jehová no se traduce como el Señor, ¿verdad? La palabra Señor en el hebreo es la palabra Adonai, y por eso las nuevas versiones como la traducción viviente, la nueva versión internacional, la PDT y muchas lo traducen, donde dice Jehová, la Reina Valera lo traducen como el Señor y la traducción correcta es el Señor. Bueno, y el nombre de Dios tampoco es Hashem, como decía yo, en la tradición religiosa judío-mesiánica que es este legalismo judaizante, ¿verdad? Es el cristianismo judaizado, algo que está prohibido, dicho sea de paso, en las Sagradas Escrituras. Manejan el nombre para referirse a Dios o su nombre como Hashem. De hecho, Hashem significa el nombre, ¿verdad? Y no mencionan el nombre de Dios. Y el famoso tetragramatón que usted lo ha escuchado, a lo mejor ha leído en la Reina Valera, se maneja la YHWH y se dice que este es el nombre de Dios, ¿verdad? Aunque esta palabra tampoco es ni expresa el nombre de Dios, porque esto proviene del griego y de las tradiciones helenísticas, ¿verdad? Esto es todo un embrollo, ¿verdad? Como dicen los muchachos, como dicen los muchachos, todo un rollo, ¿verdad? Que tiene ahí cosas del misticismo gnóstico, ¿verdad? El misticismo griego. Es otra cosa. Y bueno, ninguno de estos, ni tampoco la palabra Elohim, que literalmente se traduce como Dios en castellano y es plural en hebreo, o sea, significa dioses. Y ninguno de estos nombres ni otros que se mencionan en ninguna tradiciones religiosas expresan o es el nombre de Dios, el nombre del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios podemos ver que cuando el Señor se le manifiesta a Moisés ahí en el pasaje de la zarza ardiente, que lo podemos ver en Éxodo 3, no sé si usted lo ha leído, dice que Moisés vio una zarza, un arbusto en el desierto cuando estaba pastoreando unas ovejas y se acerca a ver por qué no se consumía y ahí en medio de la zarza le habla el Señor y le dice, acércate Moisés, quítate el calzado, ¿verdad? Estás pisando Tierra Santa, entonces ahí el Señor le empieza a decir pues que lo quiere mandar a su pueblo Israel para decirles que pues ya se llegó el tiempo de sacarlos y entonces ahí en Éxodo 3 versículo 13 y 14 Moisés le pregunta al Señor, ¿verdad? Y protesta y le dice, pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contesta a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ese es el nombre del Señor. Y mire, con respecto a esta palabra, a la expresión yo soy, el que soy, en el modo de pensar judío, el concepto de la vida tiene que ver con las tres etapas de la existencia, que son pasado, presente y futuro. Escuche. Y este concepto de la existencia humana, las tres etapas de la existencia, que es pasado, presente y futuro, está representado perfectamente en la palabra hebrea en el Antiguo Testamento, en la palabra Hayá. La palabra Hayá, ¿verdad? Que es un verbo, es una palabra en hebreo, es un verbo que significa Hayá, existir, llegar a ser, tener lugar
y esta expresión tiene la idea, representa la idea de lo que es vivir o existir, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros analizamos esta palabra y si seguimos el modo de pensar hebreo palestino, porque acuérdense que el lenguaje va relacionado con el modo de pensar. De hecho, se dice que las palabras en hebreo eran ideogramas, ¿verdad? Pictogramas, como las palabras en egipcio, por ejemplo, estaban representados por animales, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Por ejemplo, el halcón, el chacal y otros animales, ¿verdad? O ideogramas, ¿verdad? Pictogramas representaban una palabra. Algo muy parecido es en el hebreo, ¿verdad? En el hebreo esos ideogramas o pictogramas representaban las palabras, ¿verdad? Y la palabra haya, que significa ser o existir, ¿verdad? Representa precisamente lo que Dios es, ¿verdad? Yo soy el que soy es la traducción correcta, ¿verdad? La traducción correcta del modo de pensar hebreo palestino, en el momento que se escribe esta porción de las Sagradas Escrituras en Éxodo 3, verso 14, el significado y traducción correcta de esta palabra, que hay algo que quiero comentar, no es como lo mal traduce la versión Reina Valera, que le pone simplemente ahí, usted puede ver, yo soy, ¿verdad? Sino que la traducción correcta para este verbo, la palabra haya en hebreo, para hablar con respecto al nombre de Dios, y que está más apegada al como concepto hebreo que tiene que ver con la vida o la existencia de una persona, y en especial con respecto a Dios, ¿verdad? A Dios, a su persona, a su gloria y a su majestad, el nombre de Dios, basado en la palabra haya, significaría, ¿verdad? O significa yo soy el que era, el que es y el que ha de ser, ¿verdad? La palabra haya, traducido al contexto cultural hebreo, lo que significa, ¿verdad? Lo que da a entender es más allá de yo soy, sino que es yo soy el que es, el que era, el que es y el que ha de ser. O sea, yo he existido prácticamente, o yo soy Dios desde antes, soy Dios en la actualidad y seré por la eternidad, ¿verdad? O sea que Dios es eterno. Y este concepto hebreo basado en la palabra haya o el verbo ser o existir, abarca la totalidad del tiempo y de la existencia. O sea que Dios es eterno, es inmutable, existente por siempre, existente por sí mismo, desde siempre y para siempre, y que Dios es el mismo en todas las edades. Entonces, la palabra, cuando el Señor dice yo soy Hayá, ¿verdad? Tú le dice prácticamente a Moisés, si estuviera hablando, bueno, hablando ahí en hebreo, ¿verdad? Le habla a Moisés y tú vas a ir de parte de Hayá, o sea, de yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, yo soy el que soy, como se maneja en las Biblias. Este es el nombre correcto, este es el nombre perfecto de Dios. No, vuelvo a repetir, no es ni Jehová, ni Yahvé, ni el tetragramatón, ni Elohim, ni Hasén, sino el nombre de Dios es yo soy el que soy, o yo soy el que era, más extendido, yo soy el que era, el que es y el que será, ¿verdad? Y en base a esto podemos entender que el nombre del Señor, ¿verdad? Esta expresión de yo soy el que era, el que es y el que será, representa a Dios mismo, ¿verdad? Representa a Dios mismo lo que es Él, ¿verdad? Lo que Él es en cuanto a su grandeza, a su gloria, a su majestad, a su poderío, a su estado eterno, ¿verdad? De hecho, se dice que la naturaleza y los atributos de Dios, la totalidad de lo que Dios es en sí mismo, especialmente su gloria, su grandeza, su majestad, se representan en su nombre. ¿En cuál nombre? En el que yo soy el que era, el que es y el que será, ¿verdad? Y el nombre del Señor también denota su carácter, su naturaleza, su dignidad y su esencia divina. Cuando Dios dice, tú vas a ir de parte de yo soy el que era, el que es y el que será, prácticamente con eso está diciendo todo. Mira, aquí en México tenemos una expresión, si usted no es de México, tenemos una expresión que cuando, hablando en términos coloquiales y populares, ¿verdad? Populacheros, como dice un amigo, cuando usted llega a algún lugar y quiere que le resuelvan un problema, usted quiere hablar con la persona más importante, con el que está más arriba, ¿verdad? Entonces aquí en México tenemos una expresión, ¿verdad? Popular que es el mero mero, ¿verdad? Cuando uno llega a algún lugar, uno dice, bueno, aquí vengo a arreglar un problema, ahora tengo un problema, no sé, problema del servicio de luz, ¿verdad? De teléfono, un problema X en alguna empresa, uno no quiere que lo atiendan, que te atiendan pues los de hasta abajo, ¿verdad? Una simple recepcionista
un simple supervisor, porque sabes que no tiene el poder, ni la capacidad, ni la autoridad para resolverte tu problema, más que la persona que está más arriba, ¿verdad? Entonces, cuando llegas, dices, bueno, yo no quiero hablar con un simple empleado, ¿verdad? Yo quiero hablar con el mero mero de este lugar, ¿verdad? Con el mero mero que está a cargo de todo, que está al frente, porque él es el único que me va a poder resolver este problema. Entonces, algo más o menos así, ¿verdad? Hablando en términos populares aquí en México, sería que Dios es, cuando dice yo soy el que soy, ¿verdad? O yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Prácticamente el Señor está diciendo yo soy el mero mero, ¿verdad? O sea, yo soy la cúspide de todo, yo soy lo más importante, yo soy el creador de todo, ¿verdad? Al decir yo soy el que soy, dice, es el creador, es el Señor, ¿verdad? Y aquí específicamente entendemos, creemos y entendemos que se está refiriendo por un lado al Padre, aunque algunos otros eruditos dicen que se está refiriendo a Jesús, porque de hecho la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3, ahí dice que el que se le manifiesta a Moisés en el huerto del Edén, perdón, en el huerto del Edén, en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, es precisamente el Señor Jesucristo, o sea, el ángel del Señor, ¿sí? Que es una cristofanía, es una manifestación corpórea de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Cuando habla con Juan, ¿verdad? Hay una parte donde le dice ahí el capítulo 1, versículo parece que 6, donde le dice yo soy el que era, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y dice yo soy el que era, el que es y el que vendrá, ¿verdad? Entonces ahí el Señor Jesucristo se está refiriendo a sí mismo como yo soy. Y en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? También hay partes, hay una parte y hay otras partes en otros evangelios, dice que cuando lo fueron a arrestar, bien, lo van a arrestar y el Señor les pregunta, ¿verdad? Y les dice, ¿a quién busca? ¿A quién están buscando? Y le dice, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y entonces ahí él les dice, les refiere esta palabra precisamente, Jayá, le dice, Jayá, o sea, dice, yo soy. Y dice que cuando ellos escucharon el nombre de Dios, dice que retrocedieron, ¿verdad? Como espantados, como aterrorizados, dieron un paso atrás y cayeron al piso. O sea, se cayeron al piso como si algo los hubiera aplastado, ¿verdad? Ya posteriormente se levanta y todo dice, ¿a quién buscan? Le dicen a Jesús de Nazaret, entonces ya el Señor le dice, yo soy, pero ya no con esa gloria y con ese poder. En pocas palabras, el Señor Jesucristo está manifestando su gloria, su poder, su divinidad a través, usando el nombre de yo soy el que soy, o yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, que está representado en el verbo hebreo, la palabra hebrea, hayá. Y bueno, una vez que hemos dicho esto, ¿verdad? Una vez que hemos establecido que el nombre de Dios no es ni Jehová, ni Yahvé, ni Elohim, ni el tetragramatón, ni Hasem, ni ninguno de esos, ni ningún otro nombre, sino que es yo soy el que soy, o más extendido, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, que ese es el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora sí podemos seguir a lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente es que tenemos que decir es que aparte de que el nombre lo representa, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que los hebreos, escuche, los hebreos en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Las tradiciones, más que nada, las tradiciones religiosas, orales de los hebreos, nos representa, nos dice que los hebreos tenían prohibido usar o tomar el nombre del Señor sin respeto ni sin la honra de vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos iban a hacer un juramento, ese juramento lo ratificaban, ¿verdad? Lo sellaban, por decirlo así, en el nombre del Señor, ¿verdad? Pues hacemos un juramento, juramos que vamos a hacer esto, juramos que vamos a dar esta ofrenda al templo, ¿verdad? Juramos que vamos a ir en contra de los enemigos, los filisteos, en el nombre del Señor, ¿verdad? O prometían algo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y cuando ellos prometían algo, estaban dando a entender que estaban haciendo ese juramento por medio, lo estaban sellando y ratificando por medio de lo más sagrado que había para ellos, que era el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, yo soy el que soy, era prácticamente el representante de Dios. Cuando tú decías, yo soy el que soy, yo, ¿de parte de quién vienes? Yo vengo de parte de yo soy el que soy. O en nombre de quién vas a hacer hiciste este juramento, en nombre de yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, cuando dice, no, entonces si lo hiciste en el nombre del Señor, entonces estás obligado a cumplirlo. Y si lo incumplían los juramentos, promesas o cualquier cosa que ellos se comprometieran a hacer
o jurar en el nombre del Señor, esto era no solamente menospreciar el nombre del Señor o tomarlo como algo carente de valor o como algo profundo o algo irreverente, ¿verdad? Sino que era menospreciar y deshonrar a Dios mismo, porque su nombre, yo soy el que soy, era lo que lo representaba, ¿verdad? Si ellos faltaban a su juramento, entonces prácticamente no solamente estaban deshonrando el nombre del Señor, sino estaban deshonrando a Dios mismo, ¿verdad? Por no cumplir un juramento hecho en el nombre de yo soy el que soy o en el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso es que también hay un dato importante en las escrituras cuando el Señor le dicen los discípulos, le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y aparte de eso, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando él empieza ahí, perdón, en el capítulo 6, perdón, cuando empieza a enseñarles cómo orar, ¿verdad? Dice, la oración del Padre Nuestro empieza el Señor diciendo algunas cosas y luego dice diciendo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y luego dice, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, santificado sea tu nombre. En el griego, la palabra santificar es la palabra hagiazo, que significa o se traduce como reverenciar a alguien, ¿verdad? O considerar o tratar a algo o a alguien como sagrado, ¿verdad? Principalmente algo como sagrado, en este caso el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre del Padre, por eso dice el Señor, santificado sea tu nombre, o sea, reverenciado, santo, sagrado es tu nombre, ¿verdad? El Señor les dice ahí, cuando vayas a orar y vayas a orar al Padre, debes decirle santificado, sagrado es tu nombre, glorioso y maravilloso es tu nombre prácticamente, ¿verdad? Y para el pueblo de Dios, escuche, en aquellos entonces como en la actualidad, así debería de ser. Una de las cosas más sagradas que había y que puede haber es precisamente el nombre del Señor, ¿verdad? Y por lo tanto, el nombre del Señor, en la antigüedad los hebreos, los judíos, lo debían de tratar con sumo respeto, con suma honra, suma lealtad y fidelidad, ¿sí? Eso es con respecto a no tomar en vano el nombre del Señor y a honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a tomar el nombre del Señor en vano, hay algunas cosas que quisiera especificar, ¿verdad? Porque a veces leemos porciones bíblicas, a veces predicamos la palabra a los pastores, pero no especificamos, no detallamos, no desmenuzamos las porciones bíblicas. Y está mal solamente leer la palabra de Dios y dar una explicación somera, no, eso es mejor que nada, pero si tenemos la oportunidad de desmenuzar y detallar qué es lo que significan las porciones bíblicas, ¿verdad? Quisiera decir aquí que cuando dice no tomarás el nombre del Señor en vano, primero que nada tomar, ¿verdad? Dice no tomarás, o la palabra tomar en hebreo es la palabra nasá, que significa elevar, levantar algo, exalzar algo, ¿verdad? Glorificar algo, ¿verdad? Pero que también aquí en Éxodo 20, en el tercer mandamiento, se puede interpretar o se interpreta como pronunciar el nombre del Señor. Cuando decir, es que yo vengo, yo quiero hacer una promesa, un voto en el nombre del Señor, ¿verdad? O bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre, o bendito sea yo soy el que soy, que podemos entender que cuando le revela a Moisés, ¿verdad? Y va con el pueblo de Dios, escuche, algunas tradiciones dicen que con el paso del tiempo el pueblo de Dios dejó de pronunciar el nombre del Señor. Las tradiciones orales judías dicen que dejaron de pronunciar el nombre del Señor porque lo consideraban algo demasiado sagrado. Por lo tanto, no querían pronunciarlo para no deshonrarlo y por eso lo interpolaron, ¿verdad? Con Adonai, o sea, con el Señor. Pero creemos que cuando el Señor le manifiesta su nombre, yo soy el que soy, o yo soy el que era, el que es y el que debe venir, va con el pueblo y le dice, muchachos, hermanos, hermanos hebreos, vengo de parte de yo soy el que soy a decirles que él ahora los va a sacar, ¿verdad? Los va a sacar de Egipto, ¿verdad? Los va a llevar los va a llevar a la tierra prometida, así que prepárense, ¿verdad? Y en esos momentos no, ellos no tenían el concepto de que pues era algo demasiado sagrado el nombre del Señor, ¿verdad? Y que por lo tanto no lo vais a pronunciar como después las tradiciones, sabe, las tradiciones religiosas que surgen en los pueblos, ¿verdad? En las naciones, que tabúes religiosos, ¿verdad? Ellos en ese momento
pues no decían no pronuncies el nombre, o sea, no pronuncies la palabra yo soy el que soy, ¿verdad? O la expresión yo soy el que soy, ¿verdad? Sino decían, es que vino Moisés, el hijo de fulano y de fulana, ¿verdad? Decirnos que yo soy el que soy, ha dicho que va a sacarnos, ¿verdad? ¿Será cierto o no será cierto, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, los hebreos, los judíos, principalmente los hebreos, ¿verdad? Cuando ellos se referían al Señor, ¿verdad? Decían, yo soy el que soy, ¿verdad? Bendito seas. No decían, bendito sea el nombre del Señor, sino ellos decían, yo soy el que soy, porque estaban llamando a Dios, estaban refiriendo, estaban pronunciando el nombre de Dios para invocarlo. Es como nosotros cuando pronunciamos, cuando invocamos a Jesús, es como decimos, ¿verdad? Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Estás pronunciando su nombre para invocarlo, para referirte a Él. Algo más o menos hacía lo que pasaba en esa época, ¿verdad? Del Éxodo, ¿verdad? Y posteriormente el pueblo de Dios usaba el nombre de Dios, ¿verdad? Lo pronunciaba constantemente para referirse, ¿verdad? Así como los pueblos usaban el nombre de Baal, ¿verdad? Cuando decían Baal, respóndenos, ¿verdad? Ahí en 1 Reyes 18, cuando hace el profeta Elías el reto con los 800 profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Dice que ellos clamaban y gritaban y se cortaban y decían, Baal, respóndenos, ¿verdad? Respóndenos. O sea, querían que Baal mandara fuego del cielo. Pronunciaban el nombre de Baal. El pueblo de Dios también pronunciaba el nombre de Dios, que era yo soy el que soy. Y decían, yo soy el que soy. Bendito seas, ¿verdad? Bendito seas, Señor. Y no había esos tabúes que tienen ahora los judíos en la actualidad y que después, posteriormente, pasados algunos siglos, algunas tradiciones dicen que ya no pronunciaban yo soy el que soy, sino que decían Adonai, ¿verdad? O sea, el Señor, ¿verdad? Para supuestamente no ser irreverentes con el nombre de Dios. Y bueno, con respecto al mandamiento, dice, no tomarás en vano el nombre del Señor. La palabra tomar significa la palabra nasá, que como acabo de repetir, significa levantar, alzar, pero también pronunciar el nombre de alguien, tomar el nombre de alguien, ¿verdad? Y la palabra en vano, la palabra vano es la palabra shab, que tiene significados tales como calamidad, destrucción, falso, escuche, hipócrita, ilusorio, mentira, vanidad, fraude o engaño, ¿verdad? Falsedad, vacío o vanidad, ¿verdad? O sea, cuando dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre, o sea, no pronunciarás el nombre del Señor falsamente, ¿verdad? Hipócritamente, lo que aquí está diciendo Dios en su palabra es que aquí significa pronunciar o hacer algo en nombre del Señor de forma engañosa o mentirosa prácticamente. O sea, no, por ejemplo, para hacer un juramento, como estamos mencionando, pronunciarás el nombre del Señor. Yo hago este juramento en esta hora en el nombre de yo soy el que soy, ¿verdad? Y después no lo cumplas. O sea, no hagas una promesa en el nombre del Señor falsa o hipócrita que no vas a cumplir. ¿Verdad? O no estés jurando que algo es cierto en el nombre del Señor, como a veces tenemos, bueno, cuando éramos católicos y no sabíamos esto de no usar el nombre del Señor en vano, te preguntaban, yo me acuerdo cuando era niño, ¿verdad? Y algo hacía, yo rompía algo, ¿verdad? Y para que no me pegara mi mamá o mi papá, ¿verdad? Me preguntaban, a ver, ¿tú rompiste esto? No, yo no lo rompí. Te lo juro por Dios, te lo juro por Dios que yo no lo rompí, ¿verdad? Por Diosito Santo, te lo juro que no lo rompí, ¿verdad? Eso más o menos sería pronunciar el nombre de Dios o el nombre del Señor en vano, ¿verdad? O sea, asegurando que algo es cierto cuando no es cierto. Eso es pronunciar el nombre del Señor en vano o jurar que vas a hacer algo, prometer que vas a hacer algo en el nombre del Señor y al final no lo cumples, ¿verdad? Eso es parte de pronunciar o tomar o usar el nombre del Señor en vano. Y a continuación quisiera brevemente dar algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero algunos ejemplos comunes, algunos ejemplos prácticos de cómo se puede usar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Y violar, obviamente, o sea, violar este mandamiento donde dice no tomarás o no usarás o no pronunciarás el nombre del Señor en vano. Y porque dice, porque el Señor no tendrá por inocente al que haga tal cosa. ¿Sí? Escuche. No se puede usar el nombre del Señor en vano y no va a haber consecuencias. Eso es algo que tenemos que entender porque a veces o no nos lo han enseñado, no lo hemos entendido o no lo hemos leído bien, pero
El pueblo de Dios muchas veces usamos el nombre del Señor en vano. Y bueno, a continuación, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la antigüedad, si algún profeta anunciaba una profecía, pero esta resultaba que era una mentira inventada por el profeta, o bien era algo inventado por él que no tenía cumplimiento, ese profeta, por haber pronunciado esa profecía en el nombre del Señor, como hacían en la antigüedad, decían, es que el Señor me dijo, ¿verdad? Me dijo que esto se iba a cumplir, ¿verdad? Me dijo que iba a pasar esto y no se cumplía en Deuteronomio 13. Sí, en Deuteronomio 13 dice que tales profetas tenían que morir ejecutados, ¿verdad? Ser ejecutados, y los seguidores, ¿verdad? Sus seguidores de él, ¿verdad? Aquel que se unía a ese falso profeta y decían, sí, sí, es que creemos en la profecía que dijo este profeta, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 13, ¿verdad? Creemos, porque dice, si alguno te persuade, dices que el Señor me está diciendo que debemos de seguir a Baal también, que debemos de seguir a Sera, que debemos de rendir culto a Moloch, ¿verdad? No tengan miedo, pueblo del Señor, es que el Señor me manda, me ordena que les diga esto. Dice ahí en Deuteronomio 13, dice, si tal profeta, él y los seguidores y los que están creyendo lo que la falsa profecía que este hombre está profetizando, tiene que ser ejecutado, tiene que ser lapidado, o sea, apedreado por haberse atrevido a profetizar un engaño en el nombre del Señor. Otro ejemplo de usar el nombre de Dios o el nombre del Señor en vano es lo que hizo la Iglesia Católica durante muchos años a través de las famosas guerras santas o las famosas cruzadas en nombre de Dios. Si usted ha leído acerca de las cruzadas, eran guerras, ¿verdad? Eran guerras que la Iglesia Católica promovió por ahí del año 1000 al 1200, 1300 aproximadamente, en las cuales se hacía una famosa guerra santa en nombre de Dios para recuperar, por ejemplo, los territorios que los musulmanes les habían quitado, los territorios sagrados, ¿verdad? O algún territorio que impedía el comercio entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Entonces ellos decían, vamos a hacer una guerra santa en el nombre del Señor, ¿verdad? Para recuperar ese territorio, para recuperar las tierras santas, Jerusalén, ¿verdad? Que fue tomado por los musulmanes. Pero siempre esas guerras santas la Iglesia Católica las promovía en el nombre de Dios. Y como toda famosa guerra santa supuestamente tenía una recompensa, ¿verdad? Que era de la vida eterna. El paso automático a la eternidad, al cielo, si tú morías en una guerra santa, tal como lo promete también el Islam, ¿verdad? Con su famosa yihad. Que dicho sea de paso, el concepto de la guerra santa es un concepto que Agustín de Hipona, ¿verdad? Es un concepto agustiniano que Agustín de Hipona introdujo en la Iglesia Católica y que después el famoso falso profeta de los islámicos, Mahoma, copió, ¿verdad? Y adoptó del catolicismo, y de ahí en los textos del Corán, ¿verdad? Él introdujo el término de la famosa Guerra Santa, que es un término acuñado ahí por Agustín de Hipona, ¿verdad? Pero en este concepto de la Guerra Santa, esas guerras santas en el nombre de Jesús, como lo hicieron los cruzados, por ejemplo, que fueron algunos ejércitos, monjes, guerreros, ¿verdad? Instruidos por la Iglesia Católica. Ellos hacían guerras en nombre de Dios para recuperar los territorios perdidos, recuperar tesoros, recuperar alguna zona que interfería entre el supuesto desarrollo del cristianismo, ¿verdad? Para recuperar aquellos territorios que los islámicos habían ahora convertido a la gente al Islam a la fuerza, ¿verdad? Querían liberarlos para que siguieran siendo cristianos. Pero verdaderamente este concepto de hacer guerra en el nombre de Dios es algo totalmente falso, absurdo, hipócrita, porque el deseo de Dios en el Nuevo Testamento, usted lo puede leer de tapa a tapa del Nuevo Testamento. El deseo del Señor, ¿verdad? El deseo de Dios es que haya paz, armonía y amor entre los hermanos, no que haya guerra, no que haya agresiones, que haya muerte. Y esto es parte, ¿verdad? Parte de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? O sea, hipócritamente, mentirosamente, como ha pasado en algunas religiones, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, hace poco hubo un gran escándalo, el famoso el apóstol del mal, ¿verdad? El apóstol, el líder principal de la iglesia, la secta, la luz del mundo, ¿verdad?
que en nombre de Dios violaba, en el nombre del Señor, hacía actos atroces de violación de niños, de mujeres, de señoritas, de niñas, las prostituían, ¿verdad? Pero como él era el siervo, decía que él era el siervo del Señor, él no tenía, toda acción que él realizaba no tenía pecado alguno, ¿verdad? Y él se escudaba en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Él escudaba aún sus malos actos en el nombre del Señor por ser siervo del Señor, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que es usar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Ahora, con respecto a las guerras santas, esas guerras santas hechas en el nombre del Señor, ¿verdad? Por la Iglesia Católica o el Islam también obedecen definitivamente a intereses egoístas y avariciosos de organizaciones religiosas como estas. Pero bueno, al fin y al cabo esto es un ejemplo de cómo tomar el nombre de Dios en vano. Otro ejemplo sencillo, ¿verdad? De cómo tomar el nombre del Señor en vano, el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, en los tiempos antiguos Israel se ostentaba de decir, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo del Señor, o sea, el pueblo de yo soy el que soy. Eso era precisamente lo que se decía, ¿verdad? Decían nosotros, cuando ellos decían nosotros somos el pueblo del Señor, no decían somos el pueblo de Adonai, porque Adonai es una palabra común en el mundo palestino, ¿verdad? Adonai significa el Señor y el Señor podía ser Baal, ¿verdad? Podía ser Acera, podía ser Moloch, sino que ellos decían nosotros somos el pueblo de yo soy el que soy. Y cuando la gente escuchaba yo soy el que soy, fueran hebreos, fueran amonitas, fueran filisteos, ya sabían que ese nombre, yo soy el que soy, se refería al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas, al Dios de Israel, ¿verdad? Y a pesar de que Israel se ostentaba, ¿verdad? Se ufanaba de decir nosotros somos el pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de yo soy el que soy. A pesar de eso, durante muchos siglos ellos practicaron la idolatría, la fornicación y la hechicería, y a través de estas prácticas perversas y pecaminosas contrarias a la voluntad de Dios, ellos durante mucho tiempo estuvieron deshonrando el nombre del Señor con sus acciones, ¿sí? Y obviamente esto trajo una consecuencia, trajo un juicio por haber usado el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de el Señor, el pueblo de yo soy el que soy, o yo soy el que era, el que es y el que vendrá. Es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo sencillo es como, por ejemplo, con respecto a esto que estoy mencionando ahorita, es como cuando, por ejemplo, un hijo, ¿verdad? Un hombre tiene un hijo, el hijo del señor Pérez, pero ese hijo del señor Pérez es un hijo tremendo, canijo, borracho, drogadicto, defraudador, asaltante, a lo mejor hasta asesino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ese hijo? Es deshonrar el nombre y el apellido de su padre, ¿verdad? Y eso es tomar el nombre de su padre o el nombre del padre en vano. Algo más o menos así era lo que hacía el pueblo de Israel. Y bueno, llevamos yendo hacia el final, ¿verdad? Porque desafortunadamente el tiempo se pasa volando. Hay muchas cosas que quisiéramos comentar con respecto a esta enseñanza de este tercer mandamiento. De hecho, cada mandamiento a través de la palabra del Señor o de la palabra de Dios es un campo muy amplio. Se pueden comentar muchas cosas, pero desafortunadamente no da tiempo. O bueno, sí daría tiempo, pero muchas veces hay mucha gente que cuando ya van 40, 50 minutos de enseñanza por las costumbres evangélicas actuales, a los 40, 45 minutos ya la gente ya se está chocando, ya quiere cortar la transmisión o si está en la iglesia ya quiere salirse a darse una vuelta. Podemos pasarnos 2, 3, 4, 5 horas hasta las 2, 3, 4 de la mañana viendo TikTok, ¿verdad? Viendo Facebook, viendo videos, viendo Instagram. Y ahí sí no decimos nada, como decimos aquí en México, ahí sí no hacemos feo, ¿verdad? Pero no sea escuchar o leer la palabra de Dios en la actualidad, ¿eh? No podemos pasar en 40, 30 minutos, leer la palabra, ver una enseñanza de más de 30, de 40, de 50 minutos, y ahí sí ya empezamos a hacer feo, como decimos acá en México, empezamos a cascabelear en primera, ¿verdad? Empezamos a sentirnos incómodos, pero bueno, aplicando esto acerca de lo que acabamos de ver, de algunos ejemplos y de lo que la palabra de Dios nos enseña de tomar el nombre del Señor en vano, aplicándolo a la actualidad, ¿verdad? Al tiempo actual, a la iglesia actual, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo en la actualidad,
En la actualidad también el pueblo del Señor muchas veces no puede, sino no puede violar el tercer mandamiento, sino que lo viola muchas veces el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás en vano el nombre del Señor, porque el Señor no tendrá por inocente aquel que haga esto, ¿verdad? Y el pueblo del Señor, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchas veces violamos el tercer mandamiento. Somos violadores a veces de los mandamientos, del tercer mandamiento, que es no tomar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 al 8 aproximadamente, dice que el pueblo de Dios de la iglesia es una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Dice que el Señor Jesús, de toda lengua, de toda nación, ¿verdad? Ha formado un pueblo, un cuerpo, ¿verdad? Un grupo de creyentes, un grupo espiritual de creyentes, ¿verdad? Que lo ha constituido como una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Entonces, por ende, podemos entender que el cuerpo de Cristo debe ser un digno representante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de su nombre, ¿verdad? ¿Cómo debe ser como digno representante del pueblo, el cuerpo de Cristo, cada cristiano, ¿verdad? Debe ser santo, como Dios es santo, puro, como Dios es puro, misericordioso, como Dios es misericordioso, humilde, como Dios es, como el Señor es misericordioso, manso, sabio, prudente, etcétera, etcétera. Debe ser un reflejo de la gloria, o sea, del carácter, la naturaleza del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y al ser cristianos representamos a Jesús y representamos el nombre de Jesús. Un cristiano es un representante del Señor Jesucristo y de su nombre, al cual, dicho sea de paso, se le ha dado el nombre, que es sobre todo nombre que se menciona en los cielos, en la tierra y aún por debajo de la tierra, un nombre grande, majestuoso, todopoderoso, maravilloso, que es el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice lo siguiente. Y al manifestarse como hombre, ¿quién? Jesús. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así se ha hecho. Entonces, acuérdense de esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ante el Señor, ¿verdad? Y ante el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que las tinieblas tiemblan cuando uno va, detecta que una persona está endemoniada, ¿verdad? O se manifiesta un demonio. No, dices, lo voy a echar en el nombre del hermano Panchito, ¿verdad? O en el nombre del pastor Cashluna, ¿verdad? O en el nombre del pastor, ¿qué otro pastor, verdad? O en el nombre de Pedro, el nombre del Padre, ¿no? En el nombre, te vas a salir de tal persona en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su nombre representa su autoridad, representa su persona, su señorío, su dignidad y su majestad. Entonces, nosotros debemos de entender que nosotros ostentamos, como cristianos, ostentamos el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, y al cual también se le aplica este mandamiento de no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? ¿Cómo debemos de, aquí en este caso, cómo debemos de exaltar, de exalzar, de enarbolar el nombre de Jesús, viviendo como nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió, ¿verdad? Aquel que afirma que permanece en Dios, que permanece en Cristo, debe de vivir como Cristo Jesús vivió en esta tierra, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos decir, se pueda comprobar que es cierto, que nosotros somos unos dignos representantes del nombre de Jesús, del nombre del Señor. Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento, una persona no debía de usar o tomar o pronunciar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? O sea, decirse cristiano, decirse seguidor de Jesús, ¿sí? Decirse discípulo, decir me pertenezco a Cristo Jesús, ¿verdad?
de una forma irreverente, porque no sería tenido por inocente, sino que sería culpable de este pecado, ¿verdad? Este mismo principio, este mismo principio eterno, espiritual y divino sigue vigente hasta el día de hoy. Yo sé que hay tradiciones evangélicas que dicen, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Es cierto, la palabra de Dios dice eso. Pero eso dice que ya no estamos obligados a cumplir los aspectos ceremoniales o rituales de la ley de Moisés, como las ofrendas, los sacrificios, celebrar las fiestas nacionales judías como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, ofrecer libaciones, holocaustos, ¿verdad? Recoger el diezmo, la ofrenda, las primicias ¿cómo se llama? Del ganado, de las cosechas y presentarlo en el templo, ¿verdad? O entregárselo a los levitas. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, de la dispensación de la gracia, como se dice por ahí, ¿verdad? Pero a pesar de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, los principios espirituales como no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos, no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? No darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no asesinarás, no, este, y descansarás un día a la semana, o sea, observarás el día de reposo, ¿verdad? No codiciarás nada de la casa de tu prójimo. Esos son principios espirituales y eternos que están vigentes hasta el día de hoy. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento alguien no debía de usar o pronunciar o acogerse al nombre del Señor, en este caso al nombre de Jesús en la actualidad, porque si lo hacía de mala manera, ¿verdad? Si era irreverente, fallaba en sus juramentos o con su manera de vivir, enlodaba el nombre del Señor, entonces se hacía acreedor a un castigo. ¿Y cuál era el castigo? Ser ejecutado a muerte. Aquellos que cristianos o creyentes que hoy en día decimos pertenecer o ser de Jesucristo, que oramos en el nombre de Jesús, creemos y adoramos a Jesús, ¿verdad? Honramos y exaltamos su maravilloso nombre, ¿verdad? Pero que deliberadamente y continuamente no la pasamos violando sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Del Señor Jesús, de Cristo Jesús. Deliberada y continuamente nos la pasamos violando sus enseñanzas, sus mandamientos, su palabra, la palabra de Dios también. Entonces lo que estamos haciendo verdaderamente es tomar el nombre del Señor Jesucristo en vano, ¿sí? Porque estamos deshonrando a Él y estamos deshonrando su nombre. O sea, nos estamos burlando de su nombre y lo estamos tomando como algo vulgar, común y corriente, algo que no es de valor, ¿verdad? Algo que no es de aprecio. Por eso es que escuche, desgraciadamente hoy en día cuando escucha la palabra cristiano, dicen, no, usted ha de ser como el pastor fulano de tal que era violador de niñas. Usted ha de ser como el pastor fulano, o como el hermano fulano de tal que era bien ratero, se robaba los diezmos y las ofrendas para comprarse coches, casas, ¿verdad? Hacer negocios usando el nombre de Dios. Nosotros, la palabra de Dios dice que por culpa de nosotros el nombre de Dios, el nombre del Señor es blasfemado en medio de los gentiles por culpa de nosotros, ¿verdad? Aquellos que un día hicimos nuestra decisión por Jesús, ¿verdad? Por creer, confiar y someternos a Cristo Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador y nos bautizamos, ¿verdad? A partir de ese momento estábamos obligados a honrar al Señor y a honrar su nombre, no solamente el Señor, sino el nombre del Señor, ¿verdad? Pero aquellos que hicieron o hicimos la decisión por Cristo Jesús y la decisión de convertirnos a Cristo y hacernos cristianos, pero que ahora vivimos, o gente que vive, gente cristiana que se ostenta, se dice cristiana, se dice de Jesús, de Jesucristo, pertenece a Cristo Jesús, pero que viven una vida de pecado, viven pecando, viven practicando el pecado continuamente, ¿verdad? Nuevamente, en continuidad. Viven en inmoralidad sexual. Mire, la inmoralidad sexual es un término muy amplio, ¿verdad? Hay muchas formas de ser inmoral en la sexualidad. Hoy en día, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de un género en específico, pero hoy en día veo muchas mujeres cristianas y mujeres consagradas supuestamente a Cristo,
que andan en las calles, ¿verdad? Están en su casa, bueno, van al templo y llevan su faldota, ¿verdad? Hay lugares donde se acostumbra la falda y el velo, ¿verdad? Pero que en sus casas, ¿verdad? Cuando salen a la tienda, salen al Walmart, no sé, ¿verdad? Salen con un mayón, con una licra, un leggings, como se llama ahora, ¿verdad? Que entallado, ¿verdad? Que toda la figura femenina se les ve, ¿verdad? Unas blusas escotadas. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos 6 7 años, en alguna ocasión me metí a vender, yo vendo pollo en mi moto, soy pollero, ¿verdad? También. En algún lugar yo escuché una casa música, y música cristiana, y dije, bueno, aquí ha de ser cristiano, ¿no? Y sale una mujer, baja de un condominio de casas de 2 pisos, ¿verdad? Arriba y abajo, baja de arriba. Y vendía con un escote así, pero que se le veía casi todo el busto, ¿verdad? Que casi se le asomaban los pezones, ¿verdad? Y cuando yo la vi así me quedé, caray, esta será la sirvienta de la señora o qué será, ¿no? Y me dice, ¿qué trae usted? No, pues traigo pollo, esto, lo otro. Y digo, esa música es cristiana, ¿verdad? Porque salía de su casa. Sí, sí es cristiana. Yo soy cristiana y asisto a la iglesia fulana de tal. Y yo me quedé pensando, híjole, esta mujer no tiene una idea de lo que es Cristo, de quién es Jesucristo y lo que representa al Señor Jesucristo, ni mucho menos sabe lo que es honrar a Cristo con su vida, ¿verdad? Asimismo, hay personas, ¿verdad? Hay hombres, mujeres, que a pesar de que son cristianos, ¿verdad? De que se congregan, pero que son solteros, por ejemplo, ¿verdad? Se involucran, se inmiscuyen en una relación de una unión libre, ¿verdad? O sea, están viviendo en fornicación y aún así tienen el descaro de decirse que son cristianos, que son bautizados, ¿verdad? Que pertenecen a Cristo Jesús. Y yo digo, wow, esta gente no tiene ni siquiera la idea de lo que de lo que es decirse soy de Jesús, soy cristiano, soy de Cristo, ¿verdad? Gente así que vive en inmoralidad, en libertinaje, ¿verdad? Hay mucho libertinaje en la actualidad en el cuerpo de Cristo, en disolución, en impureza, en odios. Hay cristianos que dicen, es que yo odio a fulano, odio a la vecina, odio al vecino. Hombre infeliz, mujer maldita, hombre, maldita mujer infeliz, esto, el otro, ¿verdad? Imagínense, y con un odio en su corazón, ¿verdad? Gente que se dice cristiana, que vive en adulterio, en sensualidad, en inmundicia, creyendo y practicando falsas doctrinas o bien coqueteando con otros sistemas religiosos y filosóficos del mundo, ¿verdad? Como logias, sectas religiosas, ¿verdad? Movimientos pseudo cristianos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que lo único que están haciendo es que están tomando en vano el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, y no solamente se están burlando de su nombre, sino asimismo se están burlando del Señor Jesucristo. Y a esto coloquialmente en el mundo evangélico se le conoce como ser vergüenza del Evangelio y vergüenza del nombre para el nombre de Jesús. Y creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad? O a lo mejor en algún tiempo hemos sido o estamos siendo vergüenza del nombre de Jesús con nuestro mal comportamiento. Y tal como dice el mandamiento en Éxodo 20, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? Que no tomes el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Al que tomara su nombre en vano, el pueblo de Dios tenía la obligación de ejecutarlo a pedradas, o sea, de lapidarlo, ¿verdad? Y obviamente, escuche, en la actualidad en la iglesia no te van a lapidar, ¿verdad? Pero sí va a haber consecuencias. De hecho, en una iglesia cristiana evangélica donde algún hermano se detecta que está siendo disoluto, inmoral, perverso, avaro, etcétera, 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 póngale usted el pecado que quiera, cualquier iglesia neotestamentaria sana, ¿verdad? Debería de aplicar sanciones, excomulgar, ¿verdad? Y entregarlos a Satanás para que el diablo se encargara de darle su calentadita y su enderezadita, ¿verdad? Y si no, pues si no se corrige una expulsión definitiva, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Pero escuche, aparte del juicio terrenal, el juicio de los hombres, infaliblemente va a haber un juicio divino, va a haber un juicio divino y puede haber hasta un juicio eterno. Escuche, ayer me estaba yo acordando precisamente de la historia del rey Usías. Dice que el rey Usías fue
un hombre de Dios, un rey muy usado, ¿verdad? Muy prosperado por el Señor, ¿verdad? El Señor lo hizo un próspero, lo bendijo, lo hizo un hábil guerrero y aparte de eso le dio la habilidad de construir grandes máquinas de guerra, ¿verdad? Y lo hizo muy poderoso. Pero llegó un momento que se volvió arrogante, se volvió soberbio, ¿verdad? Porque pues como se sentía el ungido del Señor, ¿verdad? Se volvió arrogante, se volvió soberbio, se le ocurrió entrar al templo y se le ocurrió hacer algo que no le estaba permitido a nadie más que los sacerdotes, que era que ofrecer incienso en el altar del incienso. Entonces le enfrenta al sacerdote y otros sacerdotes y le dicen, usted no tiene por qué estar haciendo esto, se me larga de aquí, se enfurece, ¿verdad? Zorraja el incensario al piso y en ese momento, le brota la lepra en la frente. Y me lo sacan, pero inmediatamente, hasta él mismo se apresuró a salir, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que le había salido lepra. Y a partir de ese momento, escuche, a partir de ese momento jamás y nunca se le quitó la lepra, murió leproso y relegado de su cargo como rey. Eh, el que se quedó a cargo del reino fue su hijo, uno de sus hijos. Y esto a mí me preocupa mucho porque cuando el Señor juzga a alguien, ¿verdad? Y cuando el Señor manda un juicio divino, pues les manda o te manda un castigo que es permanente, que ya no se quita de encima, no se quita ni, ahora sí como dicen, ni decimos aquí en México, ni Padre, ni Dios Padre te lo quita. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, no debemos de tomar el nombre del Señor Jesucristo en vano, ni hacer cosas que deshonren el nombre del Señor Jesucristo, porque entonces no seremos tenidos por inocentes, sino que seremos encontrados culpables delante del Señor. Y el Señor, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ejecutará un juicio. Y hay inclusive hasta la posibilidad de juicio eterno, ¿verdad? Hay muchos casos, ya no me da tiempo de contar, pero hace tiempo, se supo de uno de los tantos casos de pastores que abusan sexualmente a veces de jovencitas o de niños en la iglesia. Estoy hablando del mundo evangélico, no estoy hablando de los católicos, de la luz del mundo, de los mormones, no estoy hablando del mundo cristiano. Y bueno, este pastor, ¿verdad? Andaba ahí, hubo un tiempo que tuvo mucho auge con su iglesia, ¿verdad? Un auge muy pujante, su iglesia iba creciendo y creciendo y empezó a llenar y a llenar más la iglesia, ¿verdad? Ahí sí parecía que Dios lo estaba ayudando, ¿verdad? Y no, el pastor fulano, y por aquí, por allá, se volvió famoso en esa ciudad. Pero desafortunadamente tenía malas mañas y comenzó a involucrarse sexualmente con menores de edad de la iglesia. Ni tardo ni perezoso, reventó, como decimos aquí en México, reventó el cohete, todo se supo, lo denunciaron, lo metieron a la cárcel por abuso de menores, la esposa lo dejó, ¿verdad? Y al final perdió todo y actualmente está cumpliendo su condena en la cárcel y sin nada. La palabra de Dios bien nos dice que de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Nosotros no podemos deshonrar el nombre del Señor, tomar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Hacer cosas, acciones que con nuestras acciones deshonren el nombre del Señor Jesucristo y pretender que vamos a salir ilesos. No se puede, no se puede ni se podrá nunca, ¿verdad? Escuche, hasta el día de hoy hay casos y ha habido casos y seguirá habiendo casos de hombres y mujeres que han tomado o hemos tomado el nombre del Señor en vano, que lo hayamos deshonrado con nuestro comportamiento y pecaminosidad no arrepentida, y no hay caso que no haya terminado mal en esta vida, ¿verdad? Si uno se vuelve un pecador, nuevamente se constituye pecador empedernido, ¿verdad? Y que el Señor nos exhorta, te habla, te reprende él mismo por el Espíritu, por la palabra, por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por las circunstancias. Si no entendemos, va a haber una consecuencia. Y si no lo cosechamos en esta vida, como pasa mucho, ¿verdad? Muchas veces hay gente que dice, no, pues, ¿cuál justicia divina? Mira, fulano era cristiano, pero era así, era malo, era perverso, maltrataba a sus trabajadores, a su esposa, a sus hijos, avaricioso, etcétera, etcétera. Mañoso, ¿verdad? Y no le pasó nada, se murió rico y bien lleno de vida, sí, aparentemente, ¿verdad? Pero lo que no saben o desconocemos a veces o desconoce la gente es que lo que dice Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, porque solo entrarán aquellos que verdaderamente cumplen con la voluntad de mi Padre, hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
En el día del juicio muchos dirán, ¿verdad? Allá en el juicio final, ¿verdad? En los finales de los tiempos, dicen, en el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, otra versión dice, hacedores de maldad. Nunca los conocí, no tienen nada que ver, hacedores de maldad o violadores de las leyes de Dios. Amados amigos, quiero animarles verdaderamente a que tengamos mucho cuidado con respecto al nombre que nosotros representamos, que ostentamos, que es el nombre de Jesús. Al ser cristianos representamos y ostentamos como la esposa ostenta el apellido de su marido, ¿verdad? Una mujer se casa, ya no, si es Rodríguez, ya no seguirá siendo la señora Rodríguez, sino ahora será la señora Pérez, o de Pérez, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con el nombre que ostentamos o representamos, cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo, porque si hacemos algo que no es correcto ni propio para el pueblo de Dios, o sea, pecado, pecaminosidad, entonces no solamente estaremos avergonzando al Señor, sino que estaremos vituperando su precioso nombre y también haremos que los inconversos blasfemen el nombre del Señor Jesús por nuestros malos actos. Escuche, como consecuencia va a haber juicio en esta tierra. Y si no alcanzamos a ver el juicio de Dios en esta tierra, lo va a ver en la eternidad. ¿Sí? Porque mucha gente dice, ay, está en el hecho de muerte. Ay, pues la libré, ¿verdad? La libré porque se ve que el Señor está conmigo porque todo me salió bien, ¿verdad? Se ve que a pesar de lo malo que hice, todo me salió bien. Y en Deuteronomio capítulo 30 dice, no pienses así, o sea, no pienses que a pesar de tu pecaminosidad todo te ha salido bien y que no va a haber consecuencias, porque no es así, te va a ir mal, ¿verdad? Te voy a castigar. Dios es amor, claro que sí. Dios es compasión y misericordia, claro que sí. Dios es grande en compasión y misericordia, pero acuérdese de esto, acuérdese de que nunca se le olvide que Dios también es un Dios de justicia, de santidad, de equidad, de justicia, y que le da a cada quien lo que merecen, ameritan sus obras. No juguemos con Dios, no juguemos con el Señor, ni tengamos el nombre de Jesús en poco. Porque si lo hacemos con nuestra mala manera de vivir, vamos a salir mal parados. Y amados hermanos, le aseguro que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni un servidor quisiéramos que algo pasara en sus vidas, en nuestras vidas, por causa de tomar el nombre del Señor Jesucristo en vano. Que Dios me los bendiga mucho, échenle muchas ganas a sus vidas, aplíquense, ¿verdad?, a las cosas esenciales y básicas de la vida cristiana, que es orar, tener comunión con el Señor Jesucristo todos los días, donde nos fortalecemos en su presencia. El Señor nos fortalece, nos llena de su presencia, de su espíritu, nos da luz, sabiduría, dirección, ¿verdad? Tenemos comunión con el Señor, platicamos con Él y Él en contraparte nos bendice con su presencia, nos fortalece con su presencia, la presencia del Espíritu. Leamos su palabra para que no andemos a tientas, ¿verdad? Porque en su palabra lo conocemos a Él, conocemos su voluntad y a través de eso podemos seguir la voluntad de Dios y la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Obedezcamos puntualmente la palabra de Dios, ¿verdad? Si se nos dificulta, pidamos al Señor en oración fortaleza. Señor, fortaléceme para obedecer tu preciosa palabra, porque quiero agradarte. Porque la palabra de Dios dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, buscando quien quiere serle fiel para ese fortalecer, o sea, ayudarlo, ¿verdad? A cumplir con su voluntad. Y aparte de eso, sirvámosles al Señor, ¿verdad? Prediquemos el Evangelio, llevemos a otros a los pies de Cristo. Si usted tiene la facilidad de predicar la palabra como un servidor, pues predíquela, ¿verdad? A través de las redes, de persona a persona. No va a ser tan fácil porque vamos a encontrar a veces dificultades, ¿verdad? Vamos a encontrar adversidades que pone el diablo, ¿verdad? Y pruebas también, perdón, pruebas de fe. Pero no dejemos de honrar el nombre del Señor con nuestra vida y haciendo las cosas básicas. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Ha sido un verdadero gusto, pero un mucho gusto que me da y placer poder estar con ustedes a través de este medio. Que Dios me los bendiga mucho y espero, como siempre, de todo mi corazón, que toda enseñanza, que toda reflexión bíblica les haya sido de bendición y edificación para sus vidas y que Dios me los bendiga mucho, que el Espíritu Santo
repose sobre sus mentes, sobre sus corazones, alumbre su entendimiento, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les guíe, les guarde, les proteja y que nos ayude a avanzar en nuestra vida, en nuestra jornada espiritual en este mundo, para que logremos alcanzar la redención eterna a la cual Dios nos ha prometido a través de la fe y obediencia firme y fiel en nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde y el resto de la semana. Deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga, les ayude, les prospere todas las cosas, les fortalezca, les anime y que en el Señor encuentren todo lo que necesitan: paz, gozo, bendición, ánimo para su alma, fortaleza. Que el Señor les bendiga y les prospere, les fortalezca en todas las cosas. Bendiciones y excelente tarde para todos.